Buenas noches, mi nombre es Francine Birbraje Rosenzweig, soy historiadora de arte, curadora, directora ejecutiva del Art Nexus Space en North Miami y tengo el honor de ser también miembro de la Junta Asesora del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Esta noche tengo el gusto de compartir con ustedes un conversatorio con Humberto Castro, de quien tuve el honor y el privilegio de escribir un libro acerca de su trayectoria como artista plástico. Humberto, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Buenas noches, Francine. Bueno, gracias por esta entrevista y al Instituto también Cubano de Nueva York. Bueno, un placer de estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, para mí, como te dije, es un gran honor, es un privilegio haber sido autora de este libro, Humberto Castro, que de alguna manera recoge toda tu trayectoria, tanto personal como artística, durante todos estos años. Me gustaría comenzar por indicar que tú, al igual que muchos de nuestros amigos artistas cubanos, perteneces a una generación muy importante, que es la generación de los 80, así se denomina hoy en día, pues fue la primera generación que creció y se formó como artista plástica, como artistas plásticos después de la revolución. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de niño, de adolescente y desde la parte de la formación, de la educación formal, tanto en el Instituto Superior como en el ISA. ¿Cuáles fueron esas bases que eventualmente te hicieron ser ese primer artista joven que se destacó en Cuba? Sí, bueno, es extensa la pregunta, ¿no? Así que vamos a dividirla por pasos. Primero, hablando del libro, que es lo que nos ata aquí en este momento, ¿no? Bueno, este libro, lo importante y lo interesante que tiene es que, bueno, tú has hecho un estudio de toda mi carrera y mi vida y escuetamente o a grandes rasgos se explica en este libro esa trayectoria que por la cual yo transité desde que comencé y decidí desde niño ser artista. De alguna forma, casi emblemáticamente todo está reflejado ahí. Quiero decirte que este libro ha traído ha abierto otras puertas, porque después de este libro se produjo la buena ocasión de contactar un equipo de cine que estuvo interesado en hacer un documental en el cual tú participas también. Y bueno, fue el motivo de esto fue este libro. Fue el que abrió esa puerta para hacer después el documental, que también junto con este libro son las últimas dos credenciales más potentes que yo tengo con respecto a mi obra para el público, ¿no? Ya existirán otros libros y otros documentales, por supuesto, gracias. Pero estos son los dos primeros que abarcan en realidad toda mi trayectoria. Bueno, mi trayectoria en realidad, si vamos a comenzar desde el principio, yo decidí ser artista desde muy pequeño. Y yo creo que fundamentalmente gran parte del fuego, de la hoguera que realmente dio calor a esta idea fueron mis abuelos. Mis abuelos por parte de madre eran los más intelectuales de mi familia, porque el resto de mi familia eran gente de negocio. Y realmente, si no hubiera sido por ellos y también por esto que pasó en Cuba, quizás yo en este momento no sería artista, quizás en este momento. Son cosas que yo digo ahora que antes no estaban dichas, ¿no? Quizás no sería artista, hubiera seguido la carrera de mi padre, que era un hombre de negocio. Pero bueno, pasó lo que pasó en Cuba, mi padre tuvo que emigrar, producto de la política, y yo quedé varado en Cuba con mi madre, y bueno, esa posibilidad de seguir la trayectoria de mi padre se rompió, y surgió la otra cuál fue la de que mis abuelos por parte de madre, que fueron los que fueron más cercanos hacia mí, eran no eran artistas, no eran intelectuales, pero eran consumidores de arte, pero faraminosos, ¿no? Entonces tenía una biblioteca, una gran biblioteca,
Mi abuelo era filatélico, le gustaba ir a los museos, o sea, desde niño me encaminó por esas vías, ¿no? Y parece que yo tenía también el bichito adentro. Entonces, esto produjo todo ese calor. Y ellos cuando se dieron cuenta por dónde yo iba, pues dieron rienda suelta a esa opción, ¿no? Bueno, entré en San Alejandro, de San Alejandro entré en el Instituto Superior de Arte. Estando en el instituto ya comencé mi carrera profesional exponiendo y enviando mi obra a concursos nacionales primero y gané muchísimos premios y bueno, ya esto como que empezó a abrir las puertas de mi vida profesional hasta que terminando ELISA o casi en el último año de ELISA ya yo hago mi primera exposición. Mi primera exposición que fue de dibujos, fue una exposición que yo llamé Blanco y Negro y anteriormente a esto, por supuesto, hubo toda una etapa de búsqueda donde mi trabajo iba de un lado a otro, como una esponja, permeándome de todo lo que en el futuro iba a ser mi línea de trabajo, ¿no? Y bueno, pero con esta serie Blanco y Negro fue con la que yo inicié mi carrera profesional. Bueno, ya en ese momento tenías definido lo que es la base de tu lenguaje plástico, de tu estilo, que tiene mucho que ver con la figuración, pero es una figuración muy particular que tú denominas neofiguración. Entonces, háblanos un poco de ese estilo que tú desarrollas a partir de ese momento y que ha seguido constante a pesar de ciertas variantes de las cuales vamos a hablar. Sí, mira, yo siempre he visto que o sea, según yo he visto los artistas y el trabajo de los grandes artistas, ¿no? Hay dos líneas de trabajo. Hay una línea de trabajo como la de Wilfredo Lam, la de muchos otros que siguen una línea muy, muy estrecha desde el inicio hasta el final, ¿no? Y hay otros artistas como Picasso, como muchos otros que realmente es una línea que se rompe y vuelve a empezar y se rompe y vuelve a empezar. Ese soy yo, eso es lo que a mí me gusta. Y es lo que, como mi trabajo, de la forma en que mi trabajo necesita hacer, ¿no? Producto de que mis aspiraciones y mis gustos son muy diversos y sería imposible darles encaminarlos a través de una línea tan estrecha. Entonces, mi trabajo fundamentalmente, el concepto es ese, ¿no? Es de un desarrollo paulatino por etapas, por escalones, en que va cambiando incluso la figuración y van cambiando los temas, van cambiando el concepto. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Bueno, básicamente era que habláramos de ese primer estilo que desarrollas estando en Cuba. Y al mencionar a Picasso y hablar de diferentes etapas, en el libro quedan muy claras. En tu caso, hay tres etapas muy bien definidas de prácticamente por tu lugar de residencia. O sea, la primera etapa es La Habana, Cuba. La segunda es París en Europa y la tercera es Miami en Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco de lo que sucede en Cuba a grandes rasgos. En particular me interesa cuando ya empiezas a experimentar no solamente con el dibujo, la pintura, sino también la instalación, una pieza muy importante que es La caída de Ícaro de 1984, que hablemos un poco de cómo llegas a esa pieza que es tan icónica dentro de tu carrera. Sí, mira, como te dije al inicio, mi primera etapa comienza con dibujos y esto definió realmente que mi línea fundamental es a través del dibujo. Y la figura humana, el ser humano, no la figura humana, el ser humano como tal, es el centro de mi obra siempre, siempre ha sido, ¿no? Eh, en esta primera etapa yo traté el tema humano desde el punto de vista de la situación que estábamos viviendo en Cuba en ese momento. Cuba ha pasado, el problema político cubano ha pasado por diferentes etapas, diferentes estadios en que uno puede hablar más o menos. Y en esa etapa en la que yo comencé mi carrera, no se podía hablar mucho. La disidencia, como ahora, la disidencia es fuerte y es castigada con prisión, pero la gente como quiera que puede ser en la calle algunas personas pueden también gritar y decir cosas. En mi época no. Había que decirlo todo muy, muy subterráneamente
y de eso trató mi primera serie, de hablar de forma subliminal el problema que estábamos viviendo. Entonces yo realicé una serie de obras de dibujo que eran muy dramáticos, muy fuertes a nivel, a nivel humano, porque eran personas que estaban prácticamente torturadas, amarradas, y para darle un cariz, un tono un poco más intelectual, yo tomé como base las matanzas que ocurrieron durante el periodo de la colonia por los españoles y los europeos en las comunidades indígenas de América. Y por supuesto, esto, el subtexto subterráneo era lo que estaba pasando en Cuba. Por eso muchas veces también me hablaban en algunas entrevistas allí en La Habana. Algunos periodistas me decían, bueno, pero ¿cómo tú en un país tan libre como estamos, tú puedes tener una obra tan torturada, ¿no? Y bueno, a eso no había respuesta clara que decirle, ¿no? Simplemente yo estaba completamente seguro que mi obra hablaba muy claramente al público. Después de esto, comencé a utilizar otras perspectivas para ocultar también el diálogo con respecto a estos problemas. Después comencé a tomar las mitologías griegas como base para poder hablar una cosa subliminal, ¿no? Y en ese caso, ahí viene el tema de Ícaro. Yo tomé varios temas griegos, como es Ícaro, el Minotauro, Ariadna, para hablar de los problemas humanos. Por ejemplo, tomé a Ícaro como símbolo de la libertad, a el Minotauro como símbolo del encierro, de la tiranía, y Ariana como el pueblo que busca un poco con el hilo, un poco la libertad, el camino hacia la libertad. O sea que estos temas me permitieron realmente hablar sin decir claramente de lo que se trataba, ¿no? Por ahí está la idea de la instalación de Ícaro, que actualmente se encuentra en la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. Increíblemente. En 1989 presentas una exposición que se llama Poder y Existencia y visita la exposición la que en ese entonces era la esposa del presidente francés, Daniel Mitterrand. Luego tú viajas a Europa y vuelves a encontrarte con ella, esta vez acompañada de Rafael Dweeb. Y eso cambia radicalmente eh, tu posibilidad de salida y viajas a Francia. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, bueno, fue así realmente, ¿no? Eh, realmente, producto de la historia de mi familia, en mi cabeza siempre estuvo la salida de Cuba. O sea, aunque yo haya hecho la primera parte de mi carrera en La Habana, siempre fue con la idea de salir cuando pudiera salir, ¿no? Y incluso algunas de estas salidas fueron fracasos, ¿no? Que provocaron grandes frustraciones para mí y que luego de alguna forma se pudieron, como podemos decir, limpiar con respecto al gobierno y hasta que me dejaron salir, ¿no? Me dejaron empezar a salir algunas exposiciones, pero hubo una época en que estuve prohibido de salir. Producto de una exposición que se preparó para México y entonces el gobierno dijo que esta exposición, era mi primera salida de Cuba y yo era muy joven y el gobierno dijo que, bueno, que esta salida había sido provocada por mi padre, esta exposición era provocada por mi padre para hacerme salir ilegalmente, cosa que no era cierto, pero bueno, esto provocó todos unos años de censura con respecto al viaje hacia mi persona. Y bueno, ya después, producto de los premios que obtuve, internacionales incluso, no es que se hayan visto obligados, es que cambiaron de opinión y me dejaron salir. Y entonces, esta fue mi exposición, o sea, Poder y Existencia fue la exposición, increíblemente fue la exposición más crítica a nivel político que yo hice en La Habana. Ya en esta época había habido
producto de todo lo que estaba pasando internacionalmente, que estaba pasando la Glasnost y todas estas cosas, ¿no? El muro de Berlín. Y entonces en Cuba el gobierno quiso hacer unas pequeñas aperturas y dejarnos un poco expresarnos, incluso de alguna forma disidente. No mucho, pero bueno. Y entonces esta fue la exposición más crítica que yo tuve en La Habana. Como bien tú dices, tuve la suerte de que cuando esta exposición se inauguró en el Castillo de la Fuerza en La Habana, que fue un centro que hizo el gobierno para estas exposiciones que tenían un poco un tono un poco complicado a nivel político, todas se hacían ahí en ese centro que se institucionalizó en el Castillo de la Fuerza. Y tuve la suerte de que Daniel Mitterrand visitaba La Habana en ese momento y una de las personalidades del Ministerio de Cultura estuvo en la inauguración de mi exposición y llevó a, a la presidenta de Francia a mi inauguración en La Habana. Y con ella fue un personaje que se llamaba Rafael Dueb, que en ese momento era el director de la fundación de Daniel Mitterrand, el que se encargaba de toda la logística y la dirección de la fundación. Casualmente era un gran coleccionista, ¿no? Una persona rica, o sea, con una fortuna que dedicaba fundamentalmente a gran parte de ella a coleccionar. Entonces, bueno, pues en la inauguración, qué casualidad. Digo, mire, qué casual esta exposición va a ir a Francia en 3 meses, va a estar en París. Porque ya por otro lado, o sea, habían ido a La Habana tres críticos franceses que habían proporcionado llevar una serie de exposiciones de artistas cubanos a París y a Italia, y con ellas iba mi exposición. Y entonces, bueno, a través del director de la fundación de Daniel Mitterrand, él mismo me dijo, bueno, cuando estén inaugurando la exposición en Francia, nos deja saber que nosotros vamos a ir, y así fue. Fueron otra vez allá a París, al Centro Pablo Neruda y a la Galería Nesle en París, donde se hicieron estas exposiciones, y ahí nos encontramos otra vez. Y bueno, fue la estrella que bajó del cielo para ayudarme a mi vida, ¿no? En ese momento él me compró tres piezas de la exposición en Francia y me dijo la idea que él tenía, que estaba en ese momento preparando una galería que sería Le Monde de l'Art, una galería que funcionó muy bien durante toda la década de los 90 en Francia y a la cual él me vinculó como artista del staff de la galería. Y bueno, esto hizo prácticamente el hecho de que yo ya decidiera dejar La Habana y instalarme en Francia. Durante el periodo que estuviste en Francia y en Europa, como tú bien mencionabas, cambia, si no la parte conceptual, que es lo humano, que eso sigue siendo tu interés, pero hay un cambio radical en términos de tonalidades, de la forma como pintas, la influencia del Mediterráneo. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, mira, tiene mucho que ver con la formación también que nosotros tuvimos como generación, que también si quieres podemos hablar un poco de la generación, de esta generación fabulosa con la cual me integré desde el inicio, ¿no? En Cuba, nuestra formación era prácticamente de ilustraciones. Había el Museo de Bellas Artes con bueno, con una bella colección que tiene de arte europeo y fundamentalmente toda la colección de arte cubano, que es muy importante y muy buena, ¿no? Allí yo no dejaba pasar 3 meses en que yo estuviera otra vez en el museo visitando a Alain, a todos los pintores cubanos y las salas europeas, ¿no? Pero era limitada, en realidad, porque no podíamos viajar, entonces no podíamos conocer fundamentalmente el arte contemporáneo, que era el que nos interesaba a nosotros en aquella época, cuando nos empezamos a formar, estaba los pop, después vinieron los hiperrealistas, los conceptualistas, toda esa gente, nosotros tuvimos que alimentarnos solamente de imágenes de revistas, porque no había otra forma de ver estos artistas. No habían exposiciones de estos artistas dentro de Cuba,
ni nosotros podíamos salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo salgo y, y no es que salga, porque había viajado, había visitado algunos otros museos, pero cuando ya tú estás en un país donde puedes ir cada domingo al museo, entonces, por supuesto que todo empieza a cambiar para ti como artista, ¿no? Porque estás viendo las técnicas a nivel eh, ahí real, ¿comprendes? No en un papel. Y por supuesto, esto cambió completamente mi obra. Y no solamente cambió mi obra a nivel formal, sino que también el aspecto político de cierta forma se fue, porque ya vivía de una forma libre, en un país libre. No quiere decir que no me siguiera afectando el problema cubano, pero bueno, sinceramente lo dejé un poco al lado, ¿no? Porque también uno tiene que vivir y también uno tiene que ver otras cosas en la vida y permearse de otras cosas, ¿no? Y entonces mi obra cambió totalmente. Mi obra poco a poco mi obra en La Habana empezó en blanco y negro, siguió con un poco de color y terminó en gris. Y entonces al llegar a París, pues floreció el color completamente. Imagínate, al ver a Cézanne, a Monet, a toda esta gente, ¿cómo no iba a cambiar? Bueno, luego hay un corte nuevamente cuando cierra Le Monde de l'Art y cambias nuevamente de escenario y finalmente llegas a Miami 1999. ¿Qué ha sucedido en estos últimos veintitantos años aquí en la Florida? Ha sucedido algo bien, muy interesante, la verdad. Yo conmigo mismo no me puedo quejar de cómo yo he podido manejar mi vida, ¿no? Y de cierta forma mi carrera. He vivido en distintos países, tú sabes, a gusto, porque realmente me he movido a los países donde yo he querido estar. Y cuando vine para Estados Unidos, cosa que algunos de mis compañeros, de mis amistades me dijeron, pero ¿cómo vas a dejar París por Miami? Bueno, ya yo viví en París, quiero vivir otra cosa, ¿no? Es lógico, es lógico, ¿no? Entonces, pues, al menos para mí. Pero tuvo como quiera que sea una connotación, desde el punto de vista de que emigrar para mí siempre había sido la idea de emigrar de Cuba a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos vivía mi padre, gran parte o casi la totalidad de mi familia. O sea, que normalmente donde yo debía haber emigrado era para Estados Unidos. Pero la vida no me llevó allí, la vida me llevó para Francia, cosa que agradezco, porque eso incluso cambió mi forma de ser, mi forma de comer, mi forma de ver la vida, cambió al vivir todos estos años en Francia. Y al final, mi marchand, Rafael Dueb, murió en el 98. Y yo dije, bueno, si hay un momento en que yo siempre tuve la idea de venir a Estados Unidos. Desde que estuve en Francia, me gustaba muchísimo vivir en París, pero yo sabía que iba a ser una segunda etapa en Estados Unidos. Y después de la muerte de mi marchand, yo dije, este es el momento en que puedo pasar al otro lado. Y eso me hizo venir para acá. También el hecho de que, bueno, quise fundar una familia, tener hijos, tener un perro, un gato, una casa, porque realmente en Francia viví un poco bohemio, ¿no? Y bueno, todas esas cosas formaron la idea de venir hacia acá. Y nada, una gran idea. Estados Unidos me acogió tremendamente. Estados Unidos, aparte para nosotros los cubanos y muchos latinos, tiene la posibilidad que no solamente estás en un gran país, que tiene unas grandes posibilidades, sino que también está tu gente aquí. Está aquí toda mi generación. Están viviendo aquí mis profesores, mis compañeros, mis amigos de infancia, mis profesores de primaria, he encontrado profesores. Vaya, que es una cosa increíble, ¿no? Irse a otro lugar y que en ese otro lugar tú encuentres toda la gente que tuviste antes. Es algo que no pasa siempre, ¿no? Y que no le pasa a todo el mundo tampoco. Entonces, bueno, eso fue agradable realmente y a nivel artístico fue importante también reencontrar otra vez mi generación. Ya de cierta forma también, muchos de ellos también con carreras desarrolladas como la mía, ¿no? Que las habían desarrollado en México y aquí en Estados Unidos. Volver a reencontrarnos
también me parece que de cierta forma influenció también en mi trabajo. Esto hizo, por ejemplo, una segunda recaída dentro del tema cubano, cosa que yo había dejado en Francia, aunque nunca lo he tomado muy, ¿cómo te puedo decir? Gráficamente. Siempre el tema cubano y el tema político yo lo he tomado de una forma subliminal. No me gusta hablar las cosas políticas de una forma clara, ¿no? Yo creo que el arte, lo que tiene el arte es eso, ¿no? Que uno puede hablar de una forma diferente. Y bueno, eso es lo que ha traído Estados Unidos para mí, un cambio, un nuevo cambio donde también realicé nuevas series, distintas series con distintos objetivos, distintos temas, distintos conceptos y distintos cambios formales, en fin. Y todo eso se combina en un proyecto muy importante que fue tu gran muestra individual en el Frost Art Museum. Háblanos un poquito sobre no solamente la exposición, sino todo el trabajo investigativo y cómo expandes la temática cubana al Caribe y cómo eso te abre nuevas perspectivas y nuevas oportunidades, no solo yendo hacia el futuro, pero también basado en la historia misma, en esa historia común del Caribe. Sí, bueno, eso viene ligado al hecho de haber estado tiempo en Europa, ¿no? El hecho de haber estado tiempo en Europa y de haber no olvidado, pero como te dije durante la conversación, dejado a un lado un poco los problemas cubanos, latinos y políticos que yo tenía tanto en mi obra al inicio de mi carrera. Eso hizo como una especie de distanciamiento, ¿no? Con respecto a mi origen a mi tierra, a Latinoamérica y a América en general. El hecho de venir otra vez de venir a Estados Unidos es reencontrar otra vez esa tierra, ¿no? Y esto me provocó esa idea. Me dije, ¿por qué no hacer una serie en la cual yo estoy viendo ya las cosas de una forma distanciada? Porque ya Europa me hizo una especie de distancia con respecto a la vida que yo tenía anteriormente. Por qué no aprovechar esto y hacer un estudio de cómo yo veo la historia actualmente, que de cierta forma va a ser muy distinta como la veía antes? ¿Cómo te puedo decir? No está cargada de sentimientos. Ya la puedo hacer de una forma más fría, ¿comprendes? Haber estado en Europa y haberme distanciado, puedo ver toda la historia mía de una forma más plana, más real. Y entonces ahí surgió la idea de hacer un estudio al cual le llamé Tracing Antillas, o sea, trazando las Antillas, como mirando las Antillas de una nueva forma. Y entonces, bueno, me dije, esto tiene que ser un proyecto realmente basado en un estudio. Hice todo un programa, ¿no? Un programa en que primero tuve que buscar financiamiento, porque realmente era un proyecto grande, ¿no? En el cual incluía el viaje y el estudio sobre el terreno. Entonces viajé a las islas principales, porque el proyecto se trató solamente en el Caribe, en las Antillas. Entonces viajé a Puerto Rico, a Haití, que Haití fue una gran experiencia. A La Habana, estuve en La Habana otra vez, a Jamaica, Santo Domingo, y en estos países, pues bueno, hice fotografías, hice investigaciones, conocí gente, hablé mucho con los intelectuales de cada lugar, intelectuales y religiosos, o sea, gente de todo, historiadores, gente de todo tipo. Les hice videos y con todo este material, pues trabajé este gran proyecto, que fue un gran proyecto, fueron casi 80 piezas, habían en el museo, entre fotografías, pinturas, esculturas, videos, instalaciones, o sea, era un gran desplazamiento. Y bueno, eso es exactamente la historia de las Antillas vistas desde un punto de vista diferente y abordada en distintos soportes, instalación, dibujo, etcétera, etcétera. Para Bueno, mí, sinceramente, yo creo que es el más gran proyecto, el proyecto más grande a nivel de exposición
que yo he expuesto en otros museos, he hecho otras exposiciones, pero yo creo que es el proyecto más importante que yo he hecho en mi carrera. Sin duda. Y Ahora estoy sí, trabajando algo que no voy a decir mucho porque quiero dejarlo como sorpresa, pero estoy trabajando algo especial. bueno, pues sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto sirve de preámbulo. Yo no pensaba mencionar el documental, pero ya lo hiciste, así que lo dejamos como abrebocas porque ese documental se va a presentar en el Festival del Centro Cultural Cubano de Nueva York próximamente y tendremos la dicha de tener a Humberto en ese momento para que las personas que se unan a esa presentación, pues tengan la oportunidad de conocerlo y de conversar con él más a fondo. Y obviamente los invitamos a adquirir el libro y a leer más detalladamente sobre esta emocionante carrera y poder apreciar, porque realmente hicieron una linda labor con las ilustraciones del libro y ver básicamente casi toda la producción pictórica y artística de Humberto Castro. Así que en mi nombre propio y obviamente del Centro Cultural Cubano de Nueva York, te agradecemos muchísimo el habernos brindado estos momentos y esperamos verte muy pronto. Gracias, Francine, del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Gracias por tenerme aquí nuevamente y nos vemos pronto. Es en agosto. Nos vemos pronto en agosto para ver el documental juntos nuevamente. Gracias.